este video aprenderemos a desarrollar aplicaciones móviles en Android Studio con bases de datos internas. Vamos a trabajar con la biblioteca SQLite para poder realizar diferentes transacciones. Vamos a trabajar con la biblioteca SQLite para poder realizar diferentes transacciones. Abrimos Android Studio y creamos un nuevo proyecto. En esta ocasión será Java. Vamos a agregar un botón a la vista. Con este botón crearemos nuestra base de datos. En este ejemplo hemos asignado el nombre del botón, btn crear. Nos vamos al archivo mainActivity.java y asignamos los elementos para leer el botón. El primero será de tipo button. Se va a llamar btn crear. Con esta misma variable lo vamos a asignar. Va a ser igual a... Procedemos a establecer el elemento btn crear.setOnClickListening, el cual nos va a servir para que detecte al momento que presionamos clic en nuestro botón. Dentro de los paréntesis vamos a agregar new view.onClickListener para implementar este método. Dentro onClick es donde vamos a agregar el código que se va a ejecutar al presionar nuestro botón. Vamos ahora a los paquetes de nuestra aplicación en Java y dentro de nuestro paquete principal. En este ejemplo es com.cdp.agenda. Vamos a dar clic derecho, New, y agregamos otro paquete, el cual tendrá el nombre db, donde crearemos nuestra base de datos. Daremos clic derecho sobre el paquete y creamos una nueva clase, la cual llamaremos dbHelper. Esta será una clase ayudante la cual nos va a proporcionar los elementos para crear nuestra base de datos y las tablas para poder trabajar con la biblioteca SQLite, la cual nos proporciona diferentes herramientas para crear nuestras bases de datos de forma minimalista. O sea, que no utilizan mucho espacio, pero estas las podemos utilizar como si trabajáramos con otras como MySQL, SQL Server o alguna otra. Agregamos extends para heredar o extender de SQLite OpenHelper. Nos va a solicitar que implementemos algunos métodos. Podemos dar Alt y Enter. Damos clic en implementar métodos y van a ser los métodos onCreate y onGrade. Necesitamos también agregar el constructor. Presionamos nuevamente Alt Enter y creamos el constructor. Podemos elegir cualquiera de las opciones. En un momento vamos a hacer un cambio. Después de abrir las llaves de la clase, vamos a definir algunas variables que nos van a auxiliar para establecer los parámetros de nuestra base de datos. Primero, vamos a escribir private static final. Será de tipo int y se va a llamar database-versión 1. Con esta variable vamos a controlar la versión de la base de datos a utilizar. Será la 1, la 2, la 3 y así depende de los cambios que vayamos realizando. Vamos a crear otra variable similar, pero va a ser de tipo string y ahora se va a llamar database-nombre y entre comillas dobles vamos a ingresar el nombre de nuestra base de datos, agenda.db. Vamos a crear otra variable, pero esta va a ser de tipo público. El nombre será table-contactos y vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, de contactos. Vamos a crear una aplicación que va a ser de tipo agenda, en la cual vamos a poder registrar diferentes contactos. Por eso hemos creado esta tabla contactos. Una vez que hemos declarado esta variable, vamos a nuestro constructor que es este dbHelper. Aquí vamos a eliminar todo. Solo dejamos el primer parámetro que vamos a recibir, que es el contexto, y ahora en el super nos solicita algunos datos. El primero sería el nombre de la base de datos. Colocamos la variable database-nombre, el factory. Por el momento le damos el valor de null. Más adelante regresamos a él. La versión es database-versión. El siguiente método que podemos ver se llama onCreate. Este se va a ejecutar al momento que llamemos esta clase para que nos pueda crear la base de datos.
Así que vamos a trabajar con esta opción que nos envía. Se llama SQLite Database. Colocamos un punto y nos despliega algunas opciones que podemos ejecutar en la base de datos. Seleccionamos SQL. Dentro del paréntesis y entre comillas podemos crear nuestro propio query. En este caso vamos a crear la tabla con la sintaxis createTablet, espacio, y vamos a concatenar la variable que tiene el nombre de nuestra tabla. Contactos. Hacemos otra concatenación, nuestras comillas, y entre paréntesis vamos a indicar los campos que vamos a crear en esta tabla. En este caso vamos a presionar Enter y nos muestra la concatenación de forma automática. Aquí ingresamos el primer campo, que sería ID, y este va a ser de tipo integer. También va a ser primary key y va a ser de tipo autoincrement. Una coma para agregar más valores. Presionamos Enter. Ya agrega de forma automática la concatenación. El siguiente campo será un nombre de tipo text. Aquí no vamos a utilizar varchar o char, solo lo vamos a trabajar como text. Será no null. Escribimos una coma. El siguiente parámetro, teléfono, de tipo text, no null. Aquí lo dejamos como texto porque en ocasiones se agrega el símbolo de más para definir el código del país, y el último campo será un correo electrónico. Este le podemos dejar como nulo, solo le dejamos de tipo text. Con esto ya hemos terminado nuestro query para poder crear la tabla. En ocasiones podemos definir una variable como la que tenemos arriba, agregando todo el query como el string, y aquí en la ejecución solo llamamos esa variable que contendrá todas las instrucciones. También otros acostumbran crear una variable por cada uno de los campos y solo le agregan lo que facilita el cambio. El siguiente método es el onGrab, y este se va a ejecutar cuando cambie la versión de la base de datos. Para iniciar hay que colocarla a 1, pero si queremos hacer alguna actualización, por ejemplo, agregar un nuevo campo a una tabla o agregar una nueva tabla, borrarla o algo que vaya a ser la estructura de la base de datos, tenemos que ir incrementando el número de la versión, por ejemplo 2. Y cuando cambie la versión es cuando se va a ejecutar el método onGrab, y aquí vamos a escribir nuevamente SQLite database.exec.sql y vamos a ejecutar otro query. Aquí lo que estaremos realizando es un drop table. Concatenamos la tabla que sería table contactos para eliminar la tabla que tenemos arriba, pero después de eso vamos a llamar el método onCreate y le enviamos el SQLite base de datos. Esto para que primero nos elimine la tabla que ya tenemos y después la agregue, porque aquí es donde nosotros vamos a agregar los nuevos cambios. Si vamos a agregar otra tabla, aquí lo vamos a insertar y vamos a eliminar todo en caso que tengamos otra tabla. También la tenemos que eliminar y después la vamos a crear con las modificaciones que le hayamos proporcionado. Por el momento vamos a dejar la versión 1. Con esto ya podemos llamar a esta clase y crear nuestra base de datos. Vamos al mainActivity.java. Vamos a llamar nuestra clase que se llama dbHelper. Creamos un objeto, una instancia de esa clase dbHelper, y entre paréntesis el contexto puede ser mainActivity.this. Vamos a crear ahora un SQLite database. Se va a llamar dbHelper.getGreatTablet database. Con esto indicamos que vamos a escribir en nuestra base de datos. Para este caso, lo que va a hacer es crearla porque ya la vamos a utilizar. Ahora haremos una validación muy sencilla con db.
Si es diferente a null, significa que nos creó de forma correcta nuestra base. En caso de que sea nula, puede que haya algún error y vamos a enviar un mensaje muy sencillo con un toast.myText. Nos pide primero el contexto, que sería myActivity, el mensaje que va a tener base de datos creada, el tiempo y mostramos nuestro mensaje con show. Vamos a crear nuestro else y cambiamos nuestro mensaje error al crear base de datos. Con esto ya hemos terminado y vamos a probar nuestra aplicación. Se está ejecutando de forma correcta. Lo abrimos en nuestro emulador, nos muestra aplicación sin ningún problema. Antes de ejecutar el botón y crear nuestra base de datos, revisaremos en la parte inferior derecha, dice DBC Fields Explorer. En caso de que no aparezca, podemos ir a View Tools Window y aquí lo vamos a encontrar. Aquí mostrará los archivos del dispositivo, ya sea del emulador o del dispositivo físico donde se esté probando la aplicación. Damos clic en la carpeta Data. Dentro hay otro que se llama Data y nos muestra todos los paquetes de la aplicación que tienen instalada. Vamos a buscar la nuestra, que sería com.cdp.agenda. En caso que no aparezca, nos regresamos a la carpeta Data, damos clic derecho y luego sincronizar. Esto nos actualizará los paquetes. Ya podemos encontrar el paquete de nuestra aplicación. Existen solo 2 carpetas. Ahora regresamos a la aplicación y presionamos crear base. Nos indica el mensaje base de datos creada. Actualizamos en la carpeta y nos ha creado una nueva carpeta que se llama databases. La abrimos y podemos encontrar 2 archivos. El primero es el nombre de nuestra base de datos que nosotros le asignamos y el otro es uno similar con terminación jornal. Este es un archivo temporal cuando estamos trabajando con esta base de datos. Estimadas y estimados estudiantes, recordemos que mujeres y hombres tenemos capacidades y habilidades para el aprendizaje y la práctica en el almacenamiento. Así que adelante, continuemos fortaleciendo los aprendizajes y su práctica de este curso. Ante cualquier consulta, no dudes en escribirnos al chat en línea.